Y bueno, decíamos también el pasado jueves que teníamos una sección que es el Bello Amanecer, que lo trasladamos precisamente a los lunes. Y con ello vamos a comenzar en la mañana de hoy. Bienvenido María Ángeles y Ali, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy animados en esta nueva clave que tenemos por delante, de trabajar de vez en cuando desde nuestra asociación con vosotros. Yo hablo de Bello Amanecer y quiero que muy rápidamente nos expliquéis qué es Bello Amanecer. Ali, ¿qué es Bello? ¿Qué es Bello? Venga, ¿qué es Bello Amanecer? Bello Amanecer es una asociación que atiende a personas que han pasado por situación de depresión y ansiedad, y ahí estamos un equipo de profesionales ayudándoles a salir de la situación. Trabajamos a nivel individual, trabajamos a nivel grupal y trabajamos también con las familias, y es un proyecto muy bonito, ¿verdad? Y muy estimulante. ¿Cómo es la ciudad de Sanlúcar? ¿Cómo son la gente que viven en esta ciudad a la hora en ese tema de padecer este tipo de ansiedad y demás? Pues mira, al principio pensábamos que no iban a responder demasiado, aunque lo percibíamos como una necesidad clara, ¿no?, en la población, pero se han familiarizado mucho con nuestra forma de trabajar y yo creo que en la actualidad está teniendo una buena respuesta, ¿eh? La gente cuando tiene problemas está aprendiendo a sentir que hay que pedir ayuda y bueno, como se está pidiendo y se están sintiendo ayudados, pues realmente eso también va creando un boca a boca entre la gente, que es nuestra mejor propaganda, y creo que sí, que la ciudad de Sanlúcar acepta muy bien esta situación que trae la nueva sociedad moderna, la de buscar ayuda profesionalizada. María Ángeles y Ali, ¿quién son más atrevidos a la hora de ir al Bello Amanecer? ¿Los hombres o las mujeres? Generalmente las mujeres suelen ser más inhibidas en pedir ayuda. A los hombres, por educación, nos han educado a ser más resistentes, más duros, a no manifestar tanto nuestros sentimientos, cuesta más trabajo, pero sí que se está viendo una paulatina incorporación de hombres. Tenemos bastantes clientes hombres. María Ángeles y Ali, la pregunta para los dos. Cuando alguien, en este caso hombre o mujer, se dirige a Bello Amanecer, ¿cómo abre tu corazón a la hora de explicar el por qué viene a veros? Mira, yo, para tranquilizar un poco a la gente que nos oye, venir a Bello Amanecer es muchísimo más fácil de lo que la gente piensa. ¿Por qué? Porque tienen una acogida estupenda, porque la directora es una persona muy cercana y muy cálida, que va a permitir que la persona se sienta, en principio, que ha llegado a un sitio donde puede esperar cosas buenas para su estado anímico. Porque tenemos un equipo de profesionales muy competentes. Ali viene hoy, el otro día ha venido Cristina, María José, otros compañeros que están allí, y Estrella, no quiero olvidarme, pero bueno, quiero decir que tenemos un equipo competente. La relación que se establece es al principio de confianza. Aunque vengas con ciertos prejuicios, eso desaparece rápidamente, porque yo creo que la vocación de todo el equipo complementa un poco esas deficiencias de la gente que viene un poquito asustada. O sea que en ese sentido no hay problema. Es muy fácil, hay que cuando te pones en camino ya luego todo va solo. Yo creo que Ali lo ve también. Es así. Es así, ¿no? Así. O sea, cuando encuentran un equipo que les recibe con aceptación, se sienten mucho más abiertos a recibir ayuda y a exteriorizar el problema que traen. Nos hemos puesto en principio a saber un poco qué es Bello Amanecer, que desde luego animamos al que tenga algún tipo de problema, que no tenga ningún tipo de miedo, al contrario, que cuanto más pronto lleguéis vais a encontrar una gran familia que desde luego vaya a recibir muchísima ayuda. Pero hoy, por ejemplo, vosotros que formáis parte de Bello Amanecer, ¿de qué nos vais a hablar hoy? La manera de comunicar. Exactamente, Javier, de la manera de comunicarnos, porque estamos descubriendo continuamente la cantidad de problemas que se derivan de una comunicación defectuosa. Y comunicarnos, no solamente hablar, sino también expresarnos de forma gestual, ¿no? La forma en que nos miramos. La comunicación es básica para conseguir los objetivos que queremos
Primero, porque somos seres sociables, si no, no necesitaríamos comunicarnos. Al vivir en sociedad tenemos que manejar la herramienta de la comunicación de forma adecuada. Estos defectos, cuando no se hace de forma adecuada, también generan muchísimo sufrimiento psicológico. Y en nuestra asociación nos damos cuenta que los defectos en las habilidades de comunicación generan verdaderos daños psíquicos, emociones desordenadas y situaciones de estrés y de tensión. ¿A qué niveles nos referimos? Pues a niveles de diferentes ámbitos, ¿vale? De resolución de conflictos, de expresión de los sentimientos, de expresión de las emociones negativas. Todo esto que va ocurriendo, si no tenemos la herramienta adecuada, nos incapacita para la vida y nos produce un aislamiento progresivo. Entonces, bueno, pues es muy importante porque nuestras habilidades son nuestra imagen social, son nuestra imagen para la gente con la que estamos, permiten conseguir nuestros objetivos y nos definen de una forma sólida en el grupo social en el que estamos. Yo no sé si Ali quiere añadir algo en esa línea. Pero... Sí, es muy importante el dominar las técnicas de comunicación, porque nuestra mayor fuente de comunicación, o sea, nuestra mayor fuente de placer o de desplacer puede ser de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, nos estamos comunicando con el trabajo, con los amigos, y el dominar la habilidad de comunicación facilita muchísimo más que esa relación que podamos establecer con los demás sea nutritiva o sea una fuente de desplacer y de sufrimiento. Entonces, la comunicación es esencial, ¿no? Esencial. Esencial. A partir de ahí... Esencial en la pareja, esencial en el trabajo. Vamos a intentar, perdón un momento los dos, porque no sé si tenemos algún tipo de problema de sonido. Os acercáis el micrófono y así. Vale. Bueno, a ver si es posible. Vale. Sí, bueno, sí, momento, perfecto, lo repartimos. Lo repartimos. Parece problema. que la técnica no nos quiere que funcionen hoy los micrófonos. Bueno, decimos que la comunicación es esencial, de ahí parte prácticamente todo, ¿no? Somos seres sociables, Javier. Entonces los seres, si vivimos en sociedad, tenemos que saber movernos con los instrumentos que nos permiten expresarnos con otros. Si viviéramos solos como ermitaños, quizá la comunicación no tendría ningún sentido. Además que la comunicación es un axioma de la comunicación. Un axioma es una verdad que no necesita demostración. Entonces la comunicación es inevitable. Aunque no queramos comunicar, estamos comunicando siempre. Sí. O sea, el mero hecho de no querer comunicarte, ya estás comunicando que no te quieres comunicar. Sí mismo. Entonces es inevitable. O sea, ¿Cómo vosotros, a la hora de comunicaros con alguien que venga con un problema que lo haya ido ocultando, él padeciendo interiormente, cómo llegáis vosotros desde Bello Amanecer a extraer de esa persona toda esa comunicación que os hace falta para ayudarla? La persona que se acerca a Bello Amanecer con un problema de comunicación, que ahora, no sé, ya no hemos saltado el guión de poder hablar de... Bueno, pero imagínate que llega con un estilo de comunicación agresivo o inhibido. Inhibido, eso. Entonces, determinar un poco en qué situaciones concretas me presenta ese déficit de comunicación. Porque generalmente la comunicación es un continuo que va desde la inhibición a la agresividad, pasando por un espacio central, que es la asertividad, ahora hablará más en profundidad mi compañera. Entonces, determinar en qué situaciones concretas esa persona presenta ese déficit, que puede ser por déficit o por exceso. Entonces, determinar en qué situaciones, porque no, generalmente eso puede resultar que sea inhibido o no sea asertivo con situaciones concretas, con un jefe, con alguien de la familia, en situaciones muy concretas. Entonces determinar, mediante cuestionario, que pasamos cuestionarios donde se detecta la habilidad de comunicación y qué fallas puede haber en esa... Quizás mi pregunta se haya adelantado a la segunda, que cuánto estilo hay de comunicación en este caso. Bueno, no, en realidad lo que estaba diciendo Ali, traducido un poco para que lo entiendan incluso los niños y los jóvenes,
porque a veces los psicólogos decimos palabras que no se pueden entender cómodamente. Bueno, lo que dice Ali, que es muy importante, que nos lo encontramos en los pacientes en consulta, es que hay personas que comunican poco de forma defectuosa y no lo saben, porque son pobres en la expresión, porque son erróneos en la expresión corporal, porque hablan poco, piden poco, dicen lo que les gusta poco, es decir, son lo que llamamos, en el extremo que acaba de decir Ali, los inhibidos, están como hacia adentro. La comunicación parece que ellos se conocen muy bien a sí mismos o no se conocen tanto, pero no se permiten un sitio hacia afuera. Pero luego tenemos el otro lado, y termino enseguida, tenemos el otro lado de ese continuo, que es los agresivos, es decir, gente que se cree y tiene estilos muy invasivos, que tienen mucha fuerza, creen que solamente tienen como un exceso de conducta comunicativa. Impositivos, con exigencia. Impositivos, con exigencia, arrasando los tiempos de los demás, en fin. Y este sería el otro extremo. Entonces, esto en la consulta, respondiendo un poco a lo que tú habías dicho, se ve. Pero claro, entre un extremo y otro, ¿vale? Entre el sumiso y el modo vikingo, ¿vale? El agresor, hay una diferencia, ¿no? Se suele trabajar también en terapia asertiva, que es en grupos reducidos, donde con técnicas de role-playing, que es representando las conductas que se deben aprender. Hoy estamos todos en directo, estamos intentando solucionar el problema técnico. Sí. Estamos ordenando la casa. Estamos ordenando la casa y vamos, continúa. Y cogemos otra vez el hilo. Venga. Se suele trabajar en grupos reducidos, de 8 a 15 personas, y paulatinamente se va corrigiendo esos defectos de comunicación, donde los sujetos toman conciencia de cuáles son esas habilidades que se tienen que trabajar. ¿De acuerdo? O sea, tu pregunta de cómo se... Sí, decíamos que había estilos, cuántos estilos hay de comunicarse, luego pues, qué ventaja tiene ser, por ejemplo, asertivo, por ejemplo, hablar un poco sobre todo ese tipo de variedad que Mira, a mí me gustaría antes que nada decir que la persona que es asertiva y maneja buenas habilidades de comunicación con los demás, no quiere decir que siempre esté diciendo cosas agradables. Es una persona que sabe expresar lo negativo y lo positivo de forma adecuada, porque cree en sus derechos. Entonces, podemos decir, y yo sé que Ali va a coincidir en esto, que es como parte del sistema inmunológico de la persona. La persona que maneja bien sus habilidades sociales, que las maneja bien, quiere decir que es asertivo, esa persona está más protegida contra un tipo de problemas, tensiones, conflictos, que al final se vuelven contra uno, es decir, no solamente los tenemos en las relaciones interpersonales porque no sabemos defender un derecho, o porque no ponemos límite, o porque no sabemos dar las gracias, no sabemos expresar emociones positivas y estamos muy centrados en las negativas. Entonces, cuando eso se hace de forma adecuada, en el modelo más central, que es el asertivo, esa persona está más protegida. ¿Por qué? Porque si mete la pata, sabe sacarla, sabe pedir perdón. Si es agresivo, puede luego reflexionar y tener una búsqueda de compensación de esa acción. Es decir, no es que seamos siempre perfectos, pero sí es un estado que optimiza los recursos de la comunicación. Y ese estado así un poco de actitud ponderada con los demás, donde yo pido mis derechos asertivos, pero respeto los tuyos y respeto los de los demás, por ende, entiendo sus sentimientos, pero hago también valer los míos, esa parte la llamamos asertividad. Y es un poco lo que buscamos en todos, empezando por nosotros los terapeutas, que tenemos en eso muchas veces muchos déficits, ¿vale? O sea, no porque seamos psicólogos somos los reyes del mambo, ni muchísimo menos, pero son ámbitos que para nosotros tienen especial interés. ¿Qué inconveniente tiene el ser pasivo o agresivo? Bueno, generalmente la persona inhibida o pasiva es la persona que no defiende sus propios intereses, no defiende sus opiniones, está más centrada en agradar y contentar a los otros y se olvida un poco
de sus propios sentimientos y de sus propias emociones y de expresar sus opiniones. Es, a diferencia del asertivo que comentaba María José, que tiene, María Ángeles, perdón, que tiene la autoestima mucho más centrada, aquí la autoestima del individuo que supone estar mucho más centrado en contentar a la otra persona y basa su autoestima generalmente en la aceptación y en agradar a los otros. Sí, es cierto, ¿no? es cierto. La palabra autoestima en ese tipo de personas influye mucho. Claro. Una autoestima equilibrada está basada en una aceptación incondicional de la persona independientemente de sus logros o de que los demás lo acepten o no lo acepten. Sin embargo, la persona inhibida está basando su autoestima en la aceptación y la aprobación de los demás, lo que hace que muchas veces a la larga, a corto plazo, la ventaja que tiene el inhibido, es que nadie lo rechaza porque no es molesto, pero a medio y a largo plazo lo que cosecha es frustración, ansiedad por no poder ser el mismo, por no poder defender sus propios intereses y sus propios deseos. Por eso conecta esa pregunta que tú hacías sobre la autoestima, es muy interesante, porque si nos damos cuenta, una persona que no puede encontrar su sitio, porque esto, hay un autor muy divertido que hace un comentario muy gracioso, que es que él habla del mundo de los amables, ¿no? Entonces con la excusa de la adecuación social, con la excusa de ser bien educado, el amable le parece bien todo. Pero claro, cuando te llevas muchos años que te parece bien todo, pero lo tuyo todavía no se ha expresado, porque tú, en nombre de la buena educación, lo que estás es evitando darte a ti mismo tu propio sitio, eso crea frustración hacia adentro y crea una imagen de incompetencia personal. Entonces, claro, el autoconcepto realmente no se puede nutrir de forma adecuada. De todas maneras, yo creo que también, por normalizar un poco el tema, todo el mundo somos un poco inhibidos en unos aspectos y asertivos en otros y agresivos en otros. Claro. Esto también, porque no hay tipos puros, siempre participamos. Claro. ¿Puede ser una persona ser asertivo? ¿Cómo puede ser una persona asertiva? ¿Cómo puede aprender más bien a ser una persona asertiva? ¿Quién no lo sea en este caso? Lo habíamos comentado antes, o sea, la persona que no es asertiva y que le está suponiendo realmente un problema, en su desenvolvimiento diario, es recomendable que acuda a un profesional donde pueda recibir entrenamiento asertivo, un taller de asertividad donde aprenda a aprender conducta asertiva. Generalmente está muy ligado, cuando ya supone un problema, está generalmente muy ligado a una deficiente autoestima o al manejo de creencias irracionales que le hacen no desarrollar conductas asertivas. Entonces sería un trabajo. También yo completaría contigo, que eso me parece también muy bien traído aquí, que muchas veces dice, bueno, las personas, ¿por qué no somos asertivas? Pues mira, podemos serlo primero por lo que ha dicho Ali, que podemos tener una baja autoestima, pero luego también hay otro tipo de déficit educacionales. Por ejemplo, si tus padres o tus modelos son más bien inhibidos o muy agresivos, muy violentos, es verdad que tú tienes, por aprendizaje, es por donde empezamos los seres en el mundo de la comunicación y de la sociedad. Entonces, no nos han dado esas pautas, esas herramientas, ¿vale? También han podido reforzarnos mucho o castigarnos mucho algunas iniciativas que hemos tenido, y en ese caso tampoco. Por ejemplo, imagínate que se le propone a un jovencito, y esto lo traigo porque los jóvenes y los niños son ahora mismo los que más necesitan estar incorporados a saber
comportarse y saber darse su sitio progresivamente. Su sitio, que su sitio no quiere decir que invadan el del otro. Pero te pongo un ejemplo de modelo inhibido. Tú vas a la panadería y pides una barra de pan y te la dan quemada. Y entonces, por no devolverla, por no decir que no, te la llevas a casa quemada. En fin, tú vas a pagar por esa barra lo mismo que por la barra en tu gusto. Hay gente que no se atreva a sacar la voz del cuello para decir, por favor, este pan no me lo puedo llevar. Pero ponte por ejemplo que nos lo hace un niño de 12 años y llega a casa y le dice a su madre, ¿está quemada? Pues hay que ir a devolverla. Ay, no, mamá, yo no puedo, qué vergüenza, qué tal, qué cual. Si nosotros tuviésemos un ánimo estimulante y dijimos, no, esto es bueno, esto lo vas a hacer, no hay que enfadarse con el panadero, pero hay que irse por tu barra en tus condiciones, o un alimento en mal estado, o lo que fuera. Entonces, si la madre, en vez de echarle el brazo al niño y decirle, bueno, pobrecito, que le da mucha vergüenza, que no vaya, ya iré yo, o cuando venga tu padre, o qué tal, pues ya estamos premiando una actitud inhibida. Porque claro, el niño nota alivio, eso en realidad es un pequeño premio, claro. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, lo que hay es que convertirlo en una potencia de cambio, en una palanca. No, venga, lo vas a hacer y como lo hagas bien, cuando vengas a casa, tomamos de postre un petit suisse, por ejemplo, que no se puede hacer publicidad, pero bueno, es una broma, pero que lo digo porque estos modelos de refuerzo en casa, de buenos modelos, y sobre todo de valoración de lo social como algo muy importante. Tampoco lo social y la edad es muy importante en los jóvenes y niños, ¿verdad? Y la edad. O sea, los niños aprenden del modelo de conducta o del estilo comunicativo de los padres. Generalmente, abundando un poco de esto, las personas inhibidas suelen justificar su inhibición con buenos modales, con buena educación. O sea, es lo que se reforzaba socialmente, se refuerza en algunas cosas, incluso las personas de autoridad, los maestros, los padres, refuerzan la conducta obediente. ¿Qué sucede? Que muchas veces, a fuerza de agradar a los otros, la persona inhibida va desconectándose de sus verdaderos sentimientos y emociones. Y llega incluso a los casos extremos en que esa persona ya ni siquiera conecta con lo que realmente siente o necesita. Y es cuando es recomendable ir ya a un terapeuta. O sea, porque hay casos extremos en que la persona no sabe realmente lo que piensa o siente, ni es capaz de expresar emociones, de expresar afecto, expresar... Yo advertiría aquí que un problema, por ejemplo, que nos encontramos mucho a nivel local y en el segmento joven, que es el que a mí, por ejemplo, me parece que tiene... Todos podemos aprender la asertividad, pero que es muy importante. Nos encontramos con gente que tiene dificultades sociales. Y cuando tú exploras las dificultades sociales, te encuentras o personas que son muy impositivas, muy agresivas, entonces sus amigos, aunque los quieran mucho, los huyen, o personas muy inhibidas que no se atreven a decir en ningún sitio lo que quieren, y eso también les produce aislamiento. Cuando hay una dificultad social, normalmente hay un fracaso de las habilidades en algún ámbito. Un fracaso no es algo definitivo, es sencillamente algo que está funcionando mal. Ya te he dicho antes lo del sistema inmunológico. Algo está funcionando mal. Entonces, eso produce malestar, porque un chaval de 15 años que siente que no tiene amigos, pero que no se atreve a llamar a un amigo para decirle qué hacemos este sábado, porque le da vergüenza, porque no tiene la herramienta suficiente, ni el empuje suficiente, ni el ensayo suficiente de hacerlo, acaba produciendo problemas a la larga y se acaba creyendo que él es raro, que le pasa algo, que es incompetente, que no es como los demás, en fin. Las habilidades nos colocan en sitios muy delicados, ¿verdad? Y al agresivo le ocurre todo lo contrario. Muchas veces es esa imposición que parece seguridad y que justifica muchas veces como, bueno, soy sincero, digo lo que pienso, tengo mal pronto utilizando el eufemismo para... Sí, es que hablo siempre así, yo es que soy así. Claro. Que soy así. Yo es que soy así. Entonces, tiene la ganancia a corto plazo de que se sale con la suya, pero a largo plazo acaba perdiendo sus relaciones sociales, acaban pagándolo sobre todo la gente que los tiene más cerca, que es la familia. Caso extremo,
se llega al maltrato, suelen tener problemas en el trabajo porque nadie quiere tener un jefe agresivo, ni un subordinado, ni un compañero violento, agresivo. Entonces, suele tener mucha relación con saber manejar las emociones. Y muchas veces te traes a casa las emociones reprimidas que por ejemplo, en el mundo del trabajo no has sabido pedir ese aumento o decir que no a esas horas que te han pedido o hacer un trabajo de un compañero que se pasa por el forro las indicaciones y a ti te cae todo. Y eso que tú parece que en el trabajo eres una ovejita, cuando llegas a casa estás enfadado con los que no toca. Eso es lo que hace el personaje un poco que por un lado bascula entre lo pasivo y lo agresivo. ¿Vale? Es agresivo en los dominios de intimidad y es pasivo, modo amable exagerado, en los dominios profesionales o en los dominios sociales. Entonces, esto nos lo encontramos también. Bueno, hay herramientas para aprender un montón. En la asociación trabajamos con grupos y metemos mucho estos temas. A nivel de grupos son muy enriquecedores y un poco así que se nos puede ocurrir que son cosas importantes para la vida, ¿no? Tenemos que ir por el punto final, tenemos que tomar el punto y aparte, hasta el lunes de la semana que viene. No sé si queréis recalcar alguna otra cosa para terminar. ¿Qué podemos indicar, Ali? Un consejo. Consejo, venga. Un consejo es darle la importancia que merece la comunicación. Si notamos que por exceso, por déficit, por inhibición o por agresividad, eso está repercutiendo en nuestras relaciones con los demás o nos generan problemas, es momento de acudir a Bello Amanecer. Se pueden organizar grupos para trabajar la asertividad o se puede trabajar individualmente. Bueno, pues yo creo que, no sé si María Ángeles, ¿algún otro consejo? Nada, que las personas somos lo más importante y somos la riqueza más importante, que nos tenemos unos a otros y que con unas buenas habilidades no tendríamos tantas necesidades afectivas y psicológicas como las que tiene nuestra sociedad moderna. Y damos mucho más juego que el WhatsApp, que los teléfonos móviles y que toda la aparatología. ¿Dónde está Bello Amanecer? Si alguien que nos ha visto en la mañana de hoy, en la entrevista de hoy, y tiene necesidad de acercaros, ¿dónde está Bello Amanecer? Estamos en la glorieta Dr. Fleming, sin número, en el edificio de Asuntos Sociales. Con el número de teléfono 956-366115 y trabajamos todos los días por la mañana, incluido el viernes, de lunes a viernes y 3 días por la tarde. Entonces el horario de oficina es muy cómodo, ¿vale? Para que alguien nos llame y contacte. El lunes que viene, de nuevo. El lunes que viene de nuevo, vendrán otros compañeros para que vayáis conociendo un poco que somos gente de fiar y que vamos a trabajar con mucho gusto con quien nos busque. Pues ¿vale? Muchas gracias, buenas tardes a los dos. Gracias. Nosotros nos quedamos unos instantes sobre todo con Bello Amanecer, que está en la rotonda de Dr. Fleming, Barrio Alto, y que son una ventana a cualquier tema social de la ciudad de Sanlúcar, hombres, mujeres, jóvenes, y todos tienen un hueco el que tenga necesidad de acercarse. Ellos dispuestos a trabajar y colaborar en ayudar a los vecinos de esta ciudad de Sanlúcar.